¿Me Bueno, ¿ya tenemos parece? todo? Sí, ¿Nos está escuchando perfecto? no Qué sé. bueno. Usted lo va a saludar, usted me lo presenta porque es la que lo contactó. Así que usted como anfitriona debe presentarnos al invitado. Bueno, la verdad que veníamos haciendo las gestiones ya hace un tiempo considerable para poder charlar con él largos minutos, porque vale la pena conocer Genial. la vida, las actividades allí en la base Marambio, en la Antártida, y bueno, uno de los más conocedores. Eh, Vamos siguiendo nosotros los boletines y la información que nos va llegando en las redes sociales, así que agradecemos por la predisposición, por atendernos y bueno, charlar con nosotros por primera vez acá en el Dale. programa. Y bueno, más de uno, la familia en casa, que puede aprender con nosotros. Así que el doctor Juan Carlos Luján ya está en contacto con nosotros, así que le damos la bienvenida. Buen comienzo de semana, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenos días, mi saludo para usted, para toda la audiencia, y le quiero aclarar que es una gran alegría estar comunicado con Brinkman, porque hace unos años, creo que 10 más o menos, no recuerdo, unos cuantos años, estuve prácticamente una semana viviendo ahí en Brinkman, dando charlas en las escuelas, en un centro cultural, de ahí me llevaron a otra localidad cercana, estuve también allí, es decir, y me encontré con gente muy buena que me hizo conocer a Brinkman, que no sabía las actividades que tenían y lo que hacían, y lo hermoso que es, ¿no? Es chiquito, pero hermoso. Así que es la verdad que me siento muy feliz de estar en contacto con ustedes y rememorar ese pedazo de mi vida que pasé ahí en Brinkman. Bien, una semana lo tuvimos, un Hace tiempo. 10 años. Y no sabe lo que ha crecido Brickman de hace 10 años a esta parte. Y bueno, Y voy a él me tener que dice, sí. volver entonces. Tiene que volver, doctor, tiene que volver. Será bienvenido y recibido como se lo merece. Uno de los, acá por según la data de mi compañero, uno de los de la rama iniciadora de esta base Marambio en la Antártida, ¿no? Coméntenos cómo es el trabajo y cómo es el día a día que se vive allá. Bueno, primero le voy a contar su primer pregunta o su primer comentario. Yo tuve la suerte y el honor de haber pertenecido a la patrulla Soberanía. La patrulla Soberanía, desde la base Matienzo, que estaba en emergencia severa, que nosotros tuvimos que prácticamente rescatar a la gente que estaba ahí y nos quedamos, eso fue en noviembre del 68. Y en marzo del 69 ya estábamos, ¿cómo se dice? Ya comenzamos el operativo Marambio. Bueno, es un poco largo, no voy a tener tiempo porque normalmente esta historia me lleva más de una hora. Pero desde la base Matienzo llegamos a una isla después de distintos estudios y vuelos y fotografías aéreas. Es decir, no fuimos así a tontas y a locas, sino que era todo bien organizado. Bueno, pero las patrullas ahí ya hay que salir a la intemperie a llegar. Llegamos a la isla Seymour, y la isla Seymour, en la parte alta, tiene una meseta de 4 kilómetros por 3, que es una superficie semiplana. Es, no sé, un regalo de Dios, porque la verdad que es algo raro en la Antártida, porque la Antártida es todo Claro. blanco, blanco. Bueno, creo que ahí están dando, más o menos, ustedes pueden ver que la superficie de la Tierra es tierra y nieve. Normalmente la Antártida no es así. Bueno, Marambio se la veía así. Bueno, una vez que estábamos arriba, con picos, con palas, con barretas, con distintos elementos, sacábamos, porque lo que no les dije, lo más importante, el suelo de Marambio es barro congelado, con piedras y rocas de distintos tamaños que afloran a la superficie. Como la temperatura es siempre bajo cero, eso se mantiene congelado. Cuando sube, como en estos días, no, para principio de año, subió sobre cero,
es una ciénaga, se empieza a derretir, la nieve es horrible. Claro, claro. Bueno, Me imagino, ¿no? Lo que debe ser entonces eso. nosotros sacábamos piedras grandes, las poníamos a los costados, para sacar la piedra eran rocas, tenemos que, con picos, con palas, las tenemos que despegar porque están pegadas por el frío, la poníamos a los costados y así íbamos avanzando. Vivíamos en pequeñas carpas, carpas de 2 personas, carpas que cuando uno desconectaba o apagaba el calentadorcito Primus que teníamos ahí, que ustedes son jovencitos, no saben lo que es Primus. No, no, pero No. sí, sabemos. El Primus, por favor. Cuando voy en las escuelas y le digo a los chicos un primo, y digo, ¿saben qué es un primo? Y me miran como diciendo, ¿qué es esto? Sí, Bueno, el hijo de mi tía. Claro, y ahí derretíamos la nieve para hacer agua, ¿no? Y bueno, Claro. por ahí, el agua se hace. Y bueno, estábamos, bueno, adentro de la carpa, cuando se apagamos el calentador, tomaba la temperatura de afuera y estábamos durmiendo dentro de la carpa con 20, 30 grados bajo cero. Ah, Al punto tal que a la mañana nos levantábamos y todo esto era hielo, teníamos una barba copiosa, era todo hielo, y de la nariz nos salían 2 estalactitas. claro, Era cómico, nos miraban. Bueno, claro. salimos y el 29 de octubre del 69 logramos tener una pista de 900 metros por 25 de ancho y por primera vez en la historia de la humanidad, un avión Fokker F-27, un biturbohélice, despegó de la base aérea militar de Gallegos, cruzó el Drake, que es el estrecho que separa continente antártico del continente americano, y después de volar 1.400 kilómetros, aterrizó, perdón, ya no anevisó, fue porque en la Antártida se anevizaba, no había tierra. Es la Claro, primera vez que un avión posa sus ruedas sobre la Antártida. Y claro. bueno, nosotros después volvimos y quedó la otra dotación, la dotación 70, y ellos en el mes de abril consiguieron alargar la pista y a partir de entonces aterrizar los Hércules, que es lo que se está viviendo ahora, ¿no es cierto? Claro. Es un lugar donde antes, cuando yo fui en el año 67 por primera vez, tardamos 15 días en llegar desde Buenos Aires. En la actualidad, con un avión Hércules C-130 desde Buenos Aires, se tarda 6 horas 45. De Mirá, 15 qué días bárbaro, a qué bárbaro. Ahora, y eso yo además le se quería, puede operar, sí, ¿sí? eso yo le Además quería comentarle, discúlpeme que lo interrumpe, doctor, es no, por favor. excelente lo que está contando, pero digo, ¿cómo han cambiado los tiempos? Ustedes Sí, en sí. unas carpitas para 2 personas, por Dios, eso es amor y por lo que se hace, ¿no? Es una pasión, una predisposición, sacrificio inmenso, porque vivir en unas condiciones que ningún humano está preparado No, para vivir extremo. así. Y aparte, Extremo. con el pico y con la Sí, pala, con como lo está pala contando viviendo el en una doctor. carpita para 2 personas y así fueron ganando terreno. Y ahora ya es otra cosa. Allá los muchachos ahora tienen calefacción, viven en otras condiciones, pero ustedes fueron los Bueno, pero uno conquistadores. del momento que uno se decide a ir a la Antártida, ya sabe lo que va a pasar. Eh, Nosotros íbamos, ahora no. Ahora el avión llega a los 365 días del año, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. claro, Pero antes solamente se podía llegar en épocas de noviembre a febrero, marzo, más o menos. claro. Entonces, a nosotros nos obligaban para ir de apéndice, de amígdalas, nos daban duplicado de anteojos, aquellos que tenían prótesis, duplicado de prótesis, porque a Ajá, nosotros nos dejaban, nosotros ahí en la isla, Matienzo en este caso, en los claro, Claro, tanques, en la isla, y bueno, nos dejaban ahí y recién nos pasaban a buscar un año y pico después, claro. y no claro. podíamos salir. No podíamos, inclusive tuvimos un suboficial que se quebró y no soldaba, El hueso, no cumplía la evolución normal, claro. el fraguado de sus huesos, no sé cómo es el tema, pero lo tuvimos desde el mes de abril hasta, eso fue ocurrió el año anterior, desde abril hasta noviembre tirado en la cama, porque no lo podían evacuar. O sea que era. Bueno, y usted me preguntaba, pues ahora, ¿cómo es el Marambio?
Bueno, Sí, Marambio sí. es una base modelo, es una base, yo siempre digo, cuando yo me fui de Marambio, en noviembre del 69, que nosotros después de terminar la pista, la inauguración, todo esto, volvimos a nuestra base, porque nosotros no éramos dotación de Marambio. Yo nunca fui dotación de Marambio. Yo integré una patrulla en Marambio, pero mi base de origen era Matienzo. El día que volvimos, el avión sobrevoló y veía el trazo de la pista, las carpitas, y se veía el mástil, caña coligüe y la bandera argentina flameando, y yo cierro los ojos y lo veo eso. En la actualidad lo veo. Fue Claro. una cosa, me quedó una fotografía en la mente. Claro que Y sí. yo cada vez que llego a Marambio, en la actualidad, porque yo todos los años voy a Marambio, voy durante el año, pero siempre eso, nunca falto, el 29 de octubre de todos los años, cuando cumple aniversario. Este año va a cumplir 52 años Marambio. Y, y yo veo ese hangar, esa torre de control, pabellón científico, la casa habitación. Es decir, uno ve todo eso del mismo color, anaranjado, es hermoso, hermoso. Y aparte de eso, el paisaje, ¿no? Los témpanos navegando. Claro, Y que yo claro, claro. cuando veo eso, cierro los ojos, veo aquella vez que se hace 50 y pico de años, que salía y vi ese mástil, esa carpita, que me da la sensación que aquello era un bebé y que ahora es un hijo de 50 y pico de años, que un hijo exitoso. Es decir, siento Sí, como sí. esa sensación Esa y siento satisfacción. como Claro. que soy. Lo vio nacer, doctor. Claro que sí. Lo vio nacer, obvio. Juan Carlos, usted hablando de la Patrulla Soberanía, ¿cuántas personas más lo acompañaban en ese año, en el 68, que comenzó a explicarnos de cómo nace, ¿no? La base Marambio? ¿Cuántas Y personas los más lo integrantes acompañaron? de la Patrulla Soberanía, 21 personas. 21 personas. 21 personas. Bien. Este, Tiene que tener alguna preparación una persona. ¿Qué preparaciones previas tuvieron y cuánto tiempo antes para llegar y saber a lo que se iban a enfrentar? bueno, le voy a comentar dos cosas a la vez. Una, que nosotros ya estamos preparados, nosotros somos militares y estamos preparados para las tareas de riesgo. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la otra respuesta? La gente dice la base militar de tal lado. No hay bases militares. En la Antártida no hay bases militares. En la Antártida hay bases integradas por militares. No se llevan armas. La misión del militar en la Antártida es dar apoyo logístico y operativo para las investigaciones científicas. Exacto. Porque la Antártida se apoya en tres patas: la paz, la ciencia y la preservación del medio ambiente. Eso va a cuidar. ¿Y por qué? Y porque yo cuando tenía 15 años entré a la escuela y a mí me formaron así, me formaron para el riesgo, me formaron para. Entonces, no, Claro. uno ya va con esa preparación, con esa predisposición, Claro. ¿cierto? Y después, bueno, en la vida hay cosas que no, que uno piensa que jamás la va a hacer y el ser humano tiene una capacidad enorme. Y bueno, nosotros y uno las desarrolla ante la necesidad. Y ahí teníamos necesidad, porque si no, nos moríamos de frío o no alcanzábamos nuestro objetivo, que es lo principal, porque lo que no le conté el día que aterrizó el 29 de octubre del 69 el avión Fokker F-27, nosotros estamos formados, todo protocolarmente, y nos dio tanta alegría que rompimos la fila, saltamos, levantamos los brazos, y nos pusimos a llorar porque se cumplía un objetivo, se cumplía, es decir, la emoción del deber cumplido. Y aparte de eso, lo que estábamos haciendo nosotros era una utopía, era una locura, era una cosa rara, porque decir, hace tantos años atrás, 50 años, una pista de tierra en la Antártida. Nosotros hablamos por radio, y por radio, cuando uno habla, escuchan todo y pueden hablar todo. Sí. Entonces, hablamos, sí, porque estamos haciendo una pista de tierra. Y salía uno y se cruzaba, che, muchacho, ¿por qué no poner una fábrica de helado?
burlándose de nosotros. Es decir, nos cargaban, como quien dice, Claro, y bueno, a ver, y nos trataban de loco, usted claro. está loco, mira, Pero, una pista de tierra, Juan, y sin yo embargo, Inimaginable. estaba escuchando y estaba sacando cuentas, ¿no? Con el mismo año que el hombre plantaba la bandera en la Luna, ustedes lo plantaban en la Antártida, la bandera argentina, ¿no? Este, a ver, que no lo estamos porque cuando no lo escucho. nosotros, Ahora sí. eso lo comento yo siempre, el tema del hombre a la luna, porque fue en el año 69, cuando el hombre llegó a la luna. Y nosotros, para llegar a Marambio, desde Matienzo, intentamos por tierra, pero había grietas, había un montón, no se pudo llegar. Entonces con un pequeño avión Viver, un avión chiquito que tiene los esquíes adelante y un patín de cola, se anevisó debajo de la meseta, en la bahía López de Bertodano. Y bueno, y ahí se rompió el patín de cola. Y el suboficial mayor Velázquez tenía elementos de alta precisión en el avión, entre ellos un fierro, alambre, y metió el fierro en la parte móvil y en la parte fija del amortiguador. Y después lo ató con alambre. Con Lo ató alambre. con alambre y De así alta precisión. se pudo despegar y aterrizar en Marambio y ahí comenzó un puente aéreo que es lo que permitió. Claro. Y yo decía que en el año 69 el hombre llegaba a la luna con un despliegue de ciencia y de técnica y Sí. nosotros iniciábamos una operación para romper el aislamiento con el continente antártico, Sí, no con la sí, Antártida solamente, sí, sí, sí. Argentina, Claro. con el continente antártico. Y Con es un verdad, pedazo es de lo que fierro decía y usted. alambre. Sí, sí. Tratamos como alambre, como Lo atamos con este, alambre. Qué Qué increíble. bárbaro, qué linda historia, por Dios. Sí, Me Juan fascina. Carlos nombraba las carpas de 20 grados bajo cero. Para que tengamos una idea, en la Antártida, ¿cuál es la temperatura más baja que se registró, que recuerdes, y la más alta también? Y explicarnos un poco con qué frecuencia está el sol o no, porque por ahí desconocemos un poco, uno que jamás estuvo en ese lugar. bueno, en la base Marambio nosotros hemos tenido vientos de 270 kilómetros por hora y temperaturas de, cuando estuve yo, debe haber estado en los 40 grados bajo cero. Pero está por ahí nomás, ese es el tope más o menos. Pero el problema en la Antártida no es la temperatura, es la sensación térmica. Mm, Nosotros tenemos una tabla que es en colores, que están de un lado el viento, la intensidad del viento, y otro la temperatura real. Cuando se juntan esas dos, hay una parte que está en rojo y hay que meterse adentro porque la piel se le quema por el frío. Entonces, eso es lo más importante. Eh, y después, respecto al tema del día y de la noche, hay una gran confusión. La gente cree que es como una llave de luz, cuando hace clic, se prende, clic, se apaga. No. El 21 de octubre, hace poquitos días, 21, perdón, de octubre, de junio, de junio. el día que empezó el invierno, Sí. el Sol, debajo del círculo polar antártico, gira debajo del horizonte. Es decir, no Claro. lo ve uno. Y es de noche, de noche, noche. Es completamente de noche. Y en la actualidad, el Sol aparece un poquitito y desaparece, y después noche. Es una noche cortita. Y más al norte, ese fenómeno pasa, pero ahora en este momento en Marambio, por ejemplo, que está sobre el círculo polar antártico, es una noche, es un día, perdón, cortito, es decir, durará el día, eh, no sé, saldrá a las 10 el sol y caerá a las 3. No estoy seguro en este momento porque no me acuerdo, tendría que mirar las tablas, pero Pero ya le y digo, hay, es en forma paulatina, claro. va el día, por ejemplo, ahora le decía que era de noche, el 21 de junio era de noche completo, después se va aclarando, se va aclarando, se va aclarando y del otro lado se va oscureciendo, Mm, la parte norte, hasta que queda la inversa. A los 6 meses en el norte la temperatura es
es de noche y acá es de día, prácticamente las 24 horas de día. O Claro. sea que es algo que es muy, muy despacito, va, y en un momento, cuando está el sol en forma perpendicular sobre el Ecuador, ya en los dos lugares es lo mismo. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Doctor, eh, con todo esto, usted decía que ya no es una base militar, sino que hay científicos trabajando y que son los primeros Sí, en sí. dar las alertas en todos estos cambios climáticos que está sufriendo la Tierra, ¿no? Uno vio en gracias a Hollywood, en una película que se llama El día después de mañana, que en el comienzo hay contactos con la gente que está en los polos, en la Antártida, y que empiezan a generarse ciertas alertas, ¿no? Porque de allí es donde envían el mensaje al resto del continente que algo raro está pasando. Hollywood estamos hablando, pero vamos a la vida real. ¿Cuál es el trabajo que realizan ustedes, los científicos allí en la base? Bueno, se realizan todas, es decir, todos los trabajos científicos, pero respecto a la meteorología, es cada 2 o 3 horas se hace una observación meteorológica. Las bases, todas las bases, inclusive hay bases automáticas, hay lugares automáticos que largan la información en forma automática. Y converge todo eso en la central meteorológica de Marambio, que es la central antártica. Ahí se hace un proceso, hay meteorólogos que ese proceso lo pasan codificado a Buenos Aires y de allí sale al mundo. Es decir, dicen que la fábrica, nosotros cuando estábamos en los cursos preantárticos, nos decían que es una fábrica de tiempo. Y nos daban como un ejemplo el profesor, decía que el mundo tiene polo norte, bueno, polo norte y polo sur. Sí. Y es como que tendría un ventilador arriba y otro abajo, y todo lo que el viento tira, lo tira para la parte continental. Es decir, que nosotros recibimos los aportes, es decir, esos polos son los que marcan el clima. Y yo les puedo asegurar que ha evolucionado muchísimo el tema. Yo felicito a los pronosticadores. Yo volaba los aviones Hércules 130, después que fui a Marambio, y nosotros teníamos, muchas veces salíamos del Río Gallego, son 3 horas y media de Río Gallego. Estábamos sobre la zona y ya, como le decíamos, nosotros se pudría, y sobre Marambio se hace como un capuchón así, y no podíamos aterrizar. Claro. Teníamos que pegar la vuelta, es decir, volábamos como 7, 8 horas y volvíamos a Río Gallego. Claro. En la actualidad, yo desde hace unos años, lo que veo, que salimos y aterrizamos porque el pronóstico es exacto. Claro. Es exacto por todas esas tareas que se realizan. Claro. Y por el satélite también, Exacto. por las imágenes satelitales. Es un gran trabajo lo que hacen los meteorólogos y lo que hicieron. Yo muchas veces se los he manifestado a ellos. He salido de Gallegos cuando estaba ahí en meteorología y veía que estaba mal, había viento, un viento terrible. Y nosotros volábamos, llegábamos a Marambio y pregunto, ¿qué pasa? Que estamos dando vueltas, que no aterrizamos. Y no, todavía sigue el viento, pero dice que ya va a pasar. Al rato aterrizábamos. Claro. Y salíamos volando porque venía el viento de vuelta. Tenía la Es información decir, exacta. exacta, Claro. es muy importante. Qué bueno. Y después en los científicos hay todo tipo de disciplinas, sobre todo la disciplina del mar, de lo etículo, se trabaja mucho con la fauna, porque en la Antártida la fauna es muy, muy, muy rica, hace todo tipo de especies, ¿sabes? Y se hacen trabajos muy importantes, los buzos trabajan mucho con eso. Y lo que no hay es flora, hay muy poca flora, hay musgos, líquenes y hay una gramilia. Por ejemplo, la base de primavera se llama primavera porque hay partes muy verdes, muy, muy, que no parece la Antártida a veces, y
y ahora últimamente esa gramínea ya ha crecido mucho más, es más importante que la otra. Es lo único que hay. Después Claro, no hay árboles, no hay plantas, no hay nada de eso. bien. Todo es la nada. Qué Claro, bárbaro. doctor, hablando un poco del trabajo, de la parte científica, ¿de quiénes llegan a la base Marambio? ¿Las dotaciones cambian todos los años? ¿Cómo es eso? Para poder llegar a la base, ¿es de manera voluntaria? ¿Cómo se elige? Explíquenos eso. Perdón, le quiero comentar algo. Me estoy viendo en 2 veces yo. Me voy a enamorar de mí mismo. Ah, Porque no nos está viendo. Bueno, igual no se pierde nada. Pero No, está saliendo bien. deslice un poquitito la pantalla. Ponga con el dedo, deslice un poquitito en la pantalla y se le va a activar la doble cámara. Y ahí seguramente nos va a ver a nosotros. no No quiere quiero tocar tocar por nada. las No quiere dudas, pero tocar está por las dudas. saliendo perfecto, está saliendo perfecto. Sí, Está sí. saliendo bien. Está Sí, bien. sale Bien. bárbaro. Igualmente, Llevo 2 veces que me voy a enamorar de mí. claro, le vamos a mandar este material, se lo vamos a mandar para que lo vea. Sí. Bueno, le decía, no, porque puede mover en una de las Sí, pantallitas, pero usted la bueno, no. toca y lo puede trasladar. Pero no queremos complicar a esta altura de la nota ya, casi finalizando, porque realmente fue aprender de todo lo que están Ujú. haciendo Ahora estos sí, ahora los muchachos veo bien, argentinos. ¿eh? Ahora sí. ¿Ahora estamos? Sí. Bueno, genial. Perfecto. Bueno, yo redondeando le preguntaba, porque por ahí hay gente que se puede interesar por esto, el cambio de dotaciones para llegar a la base Marambio, ¿se hace todos los años? Se hace todos los años, se trata de hacer el 29 de octubre de cada año y la dotación va a Río Gallegos. En Río Gallegos hay un alojamiento, se alojan hasta el otro día a la madrugada y a la madrugada salen y antes del mediodía están en la base. Se realiza la ceremonia de entrega de base, la ceremonia es decir, del aniversario y ya y se vuelve. Yo normalmente iba unos días antes y volvía junto con la dotación saliente. La dotación saliente vuelve el mismo 29 de octubre. Ujú. Y otras bases lo realiza a bordo de distintos buques, sobre todo el Irizar, y otros hasta Marambio y de allí se lleva con pequeños aviones, por ejemplo, a Esperanza, a Carlini, son bases, ¿no? O si no, el mismo rompehielo que está ahí los traslada, que está a 100 kilómetros. Es decir, y después ya los de la base San Martín y Belgrano ya están más alejados, Sí. eso en la última etapa el rompehielo va rompiendo hielos, ¿no? Claro, Porque ahí hasta arriendo llegar hielos. a la barrera donde está la base Belgrano o del lado oeste de la península antártica hasta Bahía Margarita, que es donde está la base General Sarbanes. Las dos debajo del círculo polar Qué antártico. bárbaro. El año pasado charlábamos con gente, con los muchachos de la base San Martín. Hemos tenido el contacto maravilloso también. La última, Doc, como para cerrar esta charla maravillosa y muy interesante. De todos ese primer equipo que fueron acompañados, el cual formó parte usted, ¿se mantienen? ¿Hay algunos que ya no están más entre nosotros? ¿O hay contactos con ellos? Bueno, les comento que yo era de los jóvenes y tengo 82 años. Entonces, yo ¿82 años lógicamente, tiene? sí, sí, sí. Pero Está de 10. está hecho un pibe. Increíble. No, Sí, genial. Debe ser el frío, ¿no? Que lo Nos vamos mató. todos a la Antártida. mantiene. No, y lamentablemente los que eh, hay más de la mitad han fallecido. Más de la mitad han Mira, fallecido. Y da la casualidad que los que fallecieron fueron los más jóvenes. mira. Los más jóvenes. Y quedarán más o menos 10, 9.
los demás. Y sí, estamos en contacto con ellos constantemente. Seguro. Yo lo que les voy a pedir, Sí, inclusive la gente de Brickman, que, que muchos me recordarán, yo los recuerdo así en general, pero ahora al verme la cara capaz que se acuerdan, salvo que esté más viejito. no, Este, se mantiene bárbaro. eh, que escriban la fundación. Para el esos boletín que recibe usted mensualmente, que comentaba, Sí, es importante para los docentes. Ahora, en casi todas las provincias y sobre todo en Córdoba, está el 21 de junio, el Día de la Confraternidad Antártica. Es un día que hay nueve provincias que todavía no lo adoptaron, sus legisladores no han presentado los proyectos, pero casi todas las provincias, inclusive Córdoba, ese día se va a hablar de Antártida. ¿Por qué? Porque el 22 de febrero, el día de la Antártida, no hay clase, porque es Sí, fecha de receso escolar. sí, Entonces, como es fecha de receso escolar, no. Y la gente no sabe. Yo les pregunto a claro. ustedes, ¿cuál es el día de la Antártida? Y seguro No, que no, no. ustedes no no. deben saberlo. Claro, Entonces ese día los chicos van a tener clases. Pero yo he recorrido provincias y no tienen material para enseñar, porque no hay textos claro. para enseñar. Pero la página nuestra de internet, que es Sí. www.marambio.acu, A de Argentina, Q de queso, w.marambio.acu, tiene tiene un material, pero importantísimo material. Qué bueno. Inclusive los boletines que reciben, en el último que recibió, hay uno que dice Ayuda a la Educación Antártica, que está toda la historia antártica resumida en pedacitos, pero Qué después lindo. en cada título uno hace clic y aparece el desarrollo. Es Sí, decir, es prácticamente un libro. Entonces, yo quisiera que los docentes, todos, no los docentes, todos, se suscriban porque es gratuito, porque nuestro interés, nuestros nobles objetivos son enseñar Antártica, que conozcan Antártica. Dicen que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Que a la Antártida hay que conocerla para amarla, así defenderla porque es un pedazo más de nuestra patria. seguro, Claro que Así seguro sí. que que sí. bueno, yo les pido que info@marambio.acu, si quieren hacer mensaje, un mensaje ahora es info@marambio.acu, yo lo recibo. O si no, la página es www.marambio.acu, es la de Argentina, la Q de queso. Bien, Es Bien. raro. genial. Genial, Nos genial. vamos a encargar que con esta nota de subir todos estos datos y de enviar el correo a cada uno de los colegios para que puedan suscribirse y recibir el boletín porque es muy interesante. Así que lo deja en nuestras Sí, sí. manos, doctor. Gracias. Enviarle el boletín y pedirle que se suscriban. Llegamos con ese boletín que recibe usted, lo recibe más de 1 millón de personas y del país y del mundo. Yo estuve en Italia, fui hace unos años, estuvimos cuando recién asumió el Papa, que me recibió el Papa, Camila, mi señora, estuvimos por lo personal con él. Eh, Cuando le digo a mi señora, estamos en el hotel, le digo, che, a ver Italia, tenía el buscador. Busqué Italia, Adelante. tenía 5.000 personas en Italia. Ah, 5.000. Cuba, que dicen que Cuba no. Cuba tenemos 500 personas. mirá. 500, hace 2 o 3 días me respondió del boletín un señor, un doctor de Cuba, de, que me decía la importancia de los puntos tocados en el último boletín. Pero hablaba Bien, loa, yo la verdad que le contesté que yo le claro. agradecía mucho. O sea que llegamos a todo el mundo. Y A bueno, todo. pero yo quiero llegar a los lugares donde se educa a los Aquí en la jóvenes Argentina. y a los niños para que se conozca la Antártida y se conozca lo que se hace. Porque la Antártida se conoce
cuando se estudia geografía, pero se estudia nada más que Sí, del mapa. La ubicación del el mapa. Pero Claro, que ese mapa que está también, que conozcan, es importante, el verdadero mapa de la República Argentina. El claro. verdadero mapa de la República Argentina salió la obligatoriedad del uso de la Fundación Marambio. Hace 10 años que el mapa de la República Argentina es con la Antártida abajo, con la Antártida en su escala real, es decir, desde la Quiaca hasta el polo, no que corta ¿cómo se dice? En Tierra del Fuego, que está chiquitita en un costado, en un rectangulito. No, Claro. ese no es el mapa. Es lo El que mapa, decían, que Córdoba ahora pertenece al norte argentino y que la mitad del continente argentino es Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Es así como lo quieren. No, es así. Si usted tiene una línea imaginaria, tome un mapa bicontinental de la Quiaca hasta el polo y mire dónde es la mitad del recorrido, es Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo. Pero eso no es de ahora, ahora lo estuvieron... Claro, se dio a conocer hace algunos meses esto, o el año pasado. Claro, pero yo saqué en el boletín que... No, eso lo que hicieron, le agregaron la parte oceánica, ¿no? En el nuevo mapa. Pero el mapa que yo le estoy diciendo, por ley, hace 10 años que existe y tengo el orgullo de decir que salió de la Fundación Marambio. Qué bueno. Entonces yo me enojé mucho cuando aparecieron tal ministro, tal secretario, tal, dice que la Antártida, que la mitad, que esto, que otro. No, querido, pará un cachito, esto hace 10 años que por ley existe el mapa. Claro. Que ahora se le haya llegado a ese mapa algo, está bien, porque la parte de la plataforma marítima es importante mencionarla, pero de la Quiaca hasta el polo, hace 10 años. Doctor, se nos ha terminado el tiempo. Realmente fue un placer, un honor poder hablar con usted. Uno de los grupos fundadores que han llegado por primera vez fueron los Cristóbal Colón de la Antártida. Es que pusieron pie en la Antártida. No, de Marambio, no. De Marambio, perdón. Sí, así que para nosotros muchísimas gracias. Yo siempre digo que nosotros hicimos algo importante, pero en realidad muchos hicieron cosas importantes en la Antártida. Por eso es que quiero que lean la historia porque es muy valiosa. Genial, obvio que sí. Muchísimas gracias. El abrazo también para Julia, que nos estuvo contactando y que estuvo respondiendo a nuestras inquietudes para poder charlar con usted. Que tenga buen día. Gracias, buenos días y saludos para toda la audiencia. Gracias. Dale, muchísimas gracias. Hasta la vuelta. Gracias. Qué lindo. Qué bueno. Nos prendimos con 40 Nos minutos. Fuimos, no importa. Minutos. Mientras Increíble. el doctor seguía y no nos cortaba él, más allá de que nos habían dicho el tiempo que teníamos, después de tanto tiempo. 20 minutos. Teníamos 20 minutos.